El tema que he preparado para hoy es la prosperidad. Cuando nosotros hablamos de prosperidad o nombramos la palabra prosperidad dentro de la iglesia, nuestro pensamiento, nuestra mente comienza a divagar o a irse hacia lo económico. Cuando se habla de prosperidad dentro de la iglesia también comenzamos a temblar, ¿no? Comenzamos a tiritar y decimos, sonamos. Se nos vino el famoso evangelio de la prosperidad. Pero saben que la prosperidad para el creyente es un plan de Dios, solo que está mal manejado, está mal presentado, está manipulado muchas veces dentro de la iglesia el tema de la prosperidad. El Señor quiere que seamos prósperos. En nuestro país hemos vivido económicamente crisis tras crisis. En los últimos 60 años, nuestro país ha atravesado 14 periodos de recesión. En los últimos 60 años. Algunos de los que están aquí lo han vivido a estos 14 periodos de recesión y créanme que son los más terribles de la historia de nuestro país. Yo he logrado vivir los últimos 50 años, distintos periodos de crisis. Hay un informe justamente de marzo del año pasado que señala que el actual periodo recesivo en la Argentina está cerca de alcanzar los 2 años de duración. Bueno, ya vamos para los 3. Un hecho que puede sonar grave, pero de ninguna manera inesperado para nuestro país si se analiza la evolución histórica de las crisis que hemos vivido. Un análisis realizado por el Instituto de Desarrollo Social, se lo voy a leer tal cual está el informe, señaló que en los últimos 60 años el país ha atravesado 14 periodos recesivos y que esa elevada propensión a caer en recesión con el paso de las décadas se ha ido agravando. La regla es que los ciclos expansivos rápidamente abortan en crisis y estas son cada vez más frecuentes, explica el informe de IDESA, de este Instituto de Desarrollo Social. En base a los datos que tiene este instituto por el PBI, la cantidad se clasifica las recesiones de esta manera. 8 periodos duraron 1 año y ocurrieron entre 1966 y el 2016. 3 periodos duraron 2 años consecutivos, fue en el año 62 y 63, 75 y 76, en el año 81 y en el 82. Seguramente estamos haciendo memoria todos esos años, los periodos de crisis que vivimos en nuestro país. 3 episodios duraron 3 años, la hiperinflación del año 88 al 90, la caída de la convertibilidad en el año 99 al 2002 y la crisis actual que arrancó inmediatamente después de esta fecha. Estos datos que tienen los institutos los han estudiado, los han ido analizando, pero nosotros los hemos vivido. ¿O no es así? Nos ha tocado pasar crisis tras crisis. Pero en cada uno de esos episodios, el Señor estuvo con nosotros.
En todos estos años que pasaron, hasta nos hemos acostumbrado a vivir en crisis. Hemos aprendido a vivir en crisis de tal manera que nos hemos acostumbrado a las crisis. Si para otros países entrar en una recesión o en una crisis económica era catastrófico, era tremendo. Entrar en una crisis económica para países del primer mundo, la gente se suicidaba porque había caído el Producto Bruto Interno, porque había recesión, porque empresas cerraban, personas que tenían trabajo asegurado por muchos años lo perdían de un día para otro y las personas se suicidaban. Ahora acá en nuestro país ya la cosa comenzó a ser diferente. Cuando hay crisis en nuestro país, nosotros decimos, bueno, ¿qué le va a hacer? Y para los que hemos creído en el Señor, dice su palabra que todas las cosas, ¿qué dice? Nos ayudan para bien. Y cada una de estas crisis seguramente nos enseñó a vivir en crisis y a superar cada una de esas crisis. Nos ha costado mucho a nosotros en nuestro país poder progresar, poder nivelarnos aún con países vecinos. Si nos comparamos económicamente, es un país devastado por las crisis. Pero hay algo que caracteriza a nuestro país, que de cada una de esas crisis se salió con esfuerzo y con trabajo. Y cuando hay problemas económicos, cuando hay problemas de crisis económica, comienzan a salir aquellas personas que aprovechan la oportunidad, se aprovechan de las personas y comienzan a manipular a las personas aún con la necesidad. Es terrible, pero eso estaba escrito en la palabra, está escrito, ya lo vamos a ir viendo, pero nosotros sabemos en quién hemos creído y en quién hemos confiado, en el Señor de la prosperidad. Yo les voy a invitar a que abran su Biblia allí en el libro de Tercera de Juan capítulo 1, verso 2. Dice la palabra del Señor: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Para los hijos de Dios, hablar de prosperidad, tiene que estar, la palabra prosperidad, cuando nosotros hablamos de prosperidad, tiene que estar enfocada en todas las áreas de nuestra vida. Allí el apóstol Juan, cuando le escribía a este anciano de la iglesia, le decía: yo quiero que seas prosperado, o sea, mi anhelo, mi deseo es que seas prosperado en todas las cosas. En todas. Dice que seas prosperado en la salud, así como prospera tu alma. Yo creo que cuando nosotros somos prosperados en todas las áreas de nuestra vida, comenzamos a vivir de una manera diferente. A veces hay personas que tienen prosperidad económica y solamente prosperidad económica. Y tienen problemas por tener prosperidad económica. Hay personas que tienen solamente prosperidad en una área de su vida y en el resto no, y tienen problemas. Hay una canción del mundo, ¿no?, que todos creo que la sabemos, que dice: 3 cosas hay en la vida, ¿sí? Salud, dinero y amor. Y estas 3 cosas son las que anhela cada persona.
Todos anhelamos tener estas tres cosas: salud, dinero y amor. Porque cada una de estas cosas hacen un combo que nos prosperan íntegramente. Y este era el deseo que tenía el apóstol Juan con el discípulo allí en la iglesia, con este anciano, que era que seas prosperado en todas las cosas. Dice en la salud. Amado, dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de que andas en la verdad. Esta es la clave. La clave no está en que va a venir alguien, algún profeta, algún apóstol de la prosperidad y te va a declarar prosperidad o va a profetizar prosperidad sobre tu vida. La clave está allí en la última parte del versículo 3, que es andar en la verdad. Esa es la clave de la prosperidad, andar en la verdad. Andar en la verdad es andar en la palabra de Dios. Andar en la verdad es caminar en la palabra de Dios, es transitar en la palabra de Dios. Eso es andar en la verdad. Cuando nosotros caminamos en la palabra de Dios, es cuando tenemos resultados y hay prosperidad en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra alma, en nuestra área espiritual, en nuestra vida económica, en nuestra salud. Porque estamos enfocando nuestra vida, canalizándola en la palabra de Dios. Fíjense en la carta a los Filipenses en el capítulo 4, el apóstol Pablo escribe en el verso 12, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Y allí viene el versículo después que nos gusta a todos los creyentes, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo, cuando dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ese versículo tiene un contexto en la vida del apóstol Pablo, un contexto que va más allá de decir o declarar o decir una cierta palabra o decir, hay muchas personas que te dicen decí la palabra, declarala, pero eso tiene un contexto en la vida del apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ese contexto está en el verso 12 que dice sé vivir humildemente y sé tener abundancia, todo y en todo estoy enseñado, así como para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. O sea que si nosotros examinamos la vida o el trasfondo del apóstol Pablo, le tocó vivir momentos terribles en su vida, momentos de hambre, momentos de necesidad. También eso le enseñó a vivir en abundancia. Ahí se cumple la palabra que a los que hemos creído en Él todas las cosas nos ayudan a bien. Y cuando tuvo abundancia, dice en su palabra que supo vivir humildemente. Y vivir humildemente no es ser pobre. Vivir humildemente es saber glorificar a Dios, saber de dónde viene lo que tenés, saber de dónde viene lo que recibís, saber que viene de parte de Dios. Yo cuando leo este versículo, el versículo 12, se me da la idea como que el apóstol Pablo era argentino, ¿no? Como que había estado acá en Argentina, no sé si les parece a ustedes. He aprendido a vivir escasez, he aprendido a vivir abundancia. O sea, nunca hay una estabilidad constante.
El apóstol Pablo, siempre que leo este versículo digo, el apóstol Pablo estuvo en Argentina. Había aprendido a pasar y a sobrellevar las diferentes crisis que le había tocado vivir. Saben que cuando el Señor Jesús vino a este mundo, no vino como rey o como rico, sino que vino y se hizo pobre. Vino en una situación de humildad. Fíjense lo que dice en 2 Corintios capítulo 8, verso 27, dice: porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Entonces, cuídense de sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen el rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros, como lobos rapaces, y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la palabra para poder juntar seguidores. Cuidado. Recuerden los 3 años que pasé con ustedes, de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Y ahora les encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús: no hay más bendición en dar que en recibir. Este pasaje de allí de 2 Corintios, bueno, el apóstol Pablo está enseñando y está alertando de lo que iba a venir en estos tiempos. Y sabemos que en estos tiempos han entrado a la iglesia, han entrado estos falsos profetas, estos falsos maestros, enseñando este famoso evangelio de la prosperidad. Y el apóstol Pablo habla de prosperidad, habla de abundancia, pero hay algo que él aclara y dice: yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades. O sea que la clave de la prosperidad, la clave de la prosperidad económica y de la prosperidad y de la abundancia en tu casa, en mi casa, es el trabajo. No es que venga alguien y te declare o te diga declará o decí. Hay cosas tan absurdas que enseñan a veces en las iglesias a personas hasta hablarle al dinero. Saca un billete y hablale. Y a veces, personas que a veces uno cree que conocen la palabra, sí la conocen, pero dice que la van a distorsionar, la van a transformar, la van a torcer para su propio beneficio. Y estos tiempos han llegado, y hoy por hoy mucho más, cuando nosotros tenemos tanto acceso a las redes sociales, donde tenemos y podemos conseguir predicaciones de cualquier lugar del mundo, de cualquier pastor, de cualquier predicador, de cualquier enseñador de la palabra. Y vamos a encontrar personas que te van a decir que tenés que declarar prosperidad, sí, vamos a hablar, podemos hablar todo lo que queramos, pero si no trabajamos, no vamos a tener nada.
no vamos a crecer, no vamos a abundar para nuestra familia, para nuestras necesidades. Esto no se trata de hablar o declarar o decirle a un billete, hablarle. No, porque es todo manipulación. El apóstol Pablo dice, mis 2 manos me han bastado para suplir mis propias necesidades. ¿Querés más? Tenés que trabajar más. Es lógico, o sea, el que siembra, dice la ley de la siembra y la cosecha, ¿no? El que siembra, cosecha, ¿sí? ¿Y sembrar qué es? ¿Qué hacen los agricultores para ir a sembrar? Trabajan, ¿no es trabajo? Para ir a sembrar tenés que trabajar y tenés que trabajar mucho. Y mientras más sembrás, ¿qué va a hacer? Más va a cosechar. Pero para sembrar más, ¿qué tenés que hacer? Trabajar más. Están en los planes de Dios. Esto no escapa a los planes de Dios. Pero han entrado estos falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas a la iglesia, enseñando y torciendo la palabra, mintiéndole a la gente. Fíjense lo que el apóstol Pablo también enseña allí en el 2 libro a Tesalonicenses, en la 2 carta, en el capítulo 3. El verso 10 dice, incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden. Los que no están dispuestos, escuche esta palabra, los que no están dispuestos a trabajar, tampoco coman. Sin embargo, oímos de algunos de ustedes, llevaban vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. Otras versiones dicen que coman de su propio pan. Esto no es de esta época, no es nuevo de que muchas personas hoy en distintos países y mucho más aquí en la Argentina donde las crisis se profundizan, que muchas personas tengan o se acostumbren a vivir de los planes sociales sin trabajar. Pero el apóstol Pablo le enseñaba a la gente de allí de Tesalónica, ¿ustedes quieren trabajar? O sea, ¿no quieren trabajar? No coman. Me acuerdo hace algunos años fuimos a un viaje misionero, llegamos a una comunidad donde había un pequeño, más o menos unos 4 años. Este pequeño, hoy ya es un adolescente, en esta comunidad ahora tienen internet, así que lo he seguido. Este pequeño, Caleb, donde su abuelo era creyente, su familia creyente, nosotros llegamos para hacer nuestro trabajo y nos alojamos en su casa. Apenas llegamos, salimos del río, nos bajamos del barquito, subimos las cosas, los bolsos para arriba, llegamos, nos sentamos a tomar algo, hacía calor, y este niño se arrimó a nosotros y nos dijo, acá el que no trabaja no come. Nos la hizo cortita, dijo, estos misioneros vienen a comernos la comida, tenía 4 años Caleb, dijo, acá el que no trabaja no come, la tenía bien clara. O sea, nos dijo, ¿ustedes quieren comer algo? Bueno, van a tener que laburar. Y nos puso los puntos sobre la I, un pequeño de 4 años, pero con enseñanza de la palabra de Dios. Por eso es tan importante cuando nosotros decimos los niños tienen que salir a su clase especial. Por eso es tan importante darle la clase a los niños, porque los niños aprenden y lo aprenden bien. Entonces este pequeño, sin pelos en la lengua, nos dijo, acá el que no trabaja, no come. Siempre nos acordamos de él. Y qué bueno, porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Por eso a veces hay personas que sufren y que pasan necesidades, porque hay algunos, como dice el apóstol Pablo, que se han dedicado al ocio. O sea, estar ocioso es estar durmiendo, mirando televisión, haciendo cualquier cosa.
que no genere réditos para poder solventar la economía en tu casa. Y no pueden decir, y eso es lo que a mí a veces me molesta, que no pueden decir que acá en Mendoza no hay trabajo. Sobra el trabajo. Ustedes entran a las redes sociales, a Facebook. Ahora están pidiendo cosechadores por todos lados. Yo le decía a Gladys, quiero ir a hacer unos tachos. Pagan 40 pesos el tacho, ¿cómo no me voy a hacer 50? Antes era joven, me hacía muchos tachos, sí, 100 para arriba, siempre. Y bueno, no es que yo no tenga trabajo, tengo mi trabajo. Pero puedo hacerlo quizás en un tiempo libre, un día sábado. Ir a generar algo más. No pueden decir que no hay trabajo. El que no trabaja es porque no quiere. El que pasa necesidad aquí en Mendoza, hoy, no digo en el invierno, quizás en el invierno cuesta un poco más, pero también hay trabajo. El que pasa necesidad es porque quiere. Estuve ayer o anteayer haciendo duraznos al natural. Estuve todo el día, compré 2 cajitas de durazno y me puse solito allí porque Gladys estaba haciendo otras cosas, cada uno estaba en sus ocupaciones, yo me senté allí mientras trabajaba, hacía las cosas en una jornada que teníamos en la escuela, me puse en una mesita allí a pelar durazno y a envasar, me hice 50 frascos de durazno y después que terminé los tenía que hervir, los miraba. Y digo, ¿valdrá la pena haber trabajado tanto todo el día con esto? Y se me da por googlear cuánto valía el frasco. En el comercio, 200 pesos el frasco de durazno al natural. Yo me hice 50, saqué la cuenta muy rapidito, son 10.000 pesos. Y trabajé un día. Está bien, tengo que descontar lo que me costó el durazno, lo que me costó la tapa, lo que me costó el frasco, el gas. Pero así mismo es muchísima plata. Y si alguien se dedica, ya está terminando la temporada del durazno, pero si alguien se dedica a hacer durazno para vender, va a ganar dinero, va a ser prosperado porque está trabajando, está dentro de la ley de Dios. Ahora se termina el durazno, pero empieza el tomate. Y también vale 200 pesos el frasco de tomate al natural. Y vale 200 pesos una caja de tomate. Así que imagínense si no es negocio o no es trabajo o no es ganancia cuando uno trabaja. Por eso, si queremos tener prosperidad, tenemos que trabajar. No vamos a tener prosperidad estando de brazos cruzados, en ocio, como decía el apóstol Pablo y retaba a los hermanos de Tesalónica, porque dice que algunos no querían trabajar. Y eso está pasando dentro, o sea, hay culpables de todo esto porque saben que sacan réditos económicos mintiéndole a la gente y te dicen que la prosperidad viene por una forma y yo estoy leyendo en la Biblia que la prosperidad viene de otra forma. Alguien está mintiendo. ¿Quién estará mintiendo? Si la Biblia dice que la prosperidad viene por trabajar, ¿quién está mintiendo? ¿Quieres prosperidad financiera y económica para tu vida y para tu familia? Tenés que trabajar. La palabra de Dios en toda su extensión, en todo desde el principio, tiene promesas. Tiene promesas para tu vida, pero también tiene condiciones que tenemos que cumplir como hijos de Dios y ser ejemplo para la sociedad. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que caiga el maná, porque así se acostumbró el pueblo de Dios también, de brazos cruzados, y después les reclamaban y no querían comer las codornices, no querían comer la carne, no querían comer el maná. Los había cansado y encima les reclamaban a Dios. Y eso me hace parecer a muchas personas que encima le reclaman al gobierno. Hay mucho trabajo en nuestra provincia. Nuestra provincia es una provincia bendecida, donde se pueden hacer muchas cosas. No vengo a hablarles de mí, pero desde los 8 años
que yo comencé mi primer trabajo. Tenía 8 años. Iba a barrer a una panadería y me daban las tortas y el pan para llevar a mi casa. Ese era mi sueldo. Tenía 8 años y yo llevaba el pan a mi casa. Quizás hoy las leyes no lo permiten que un niño trabaje, pero sí le podemos enseñar a un niño, como le enseñaron a Caleb, que el que no trabaja no coma. A un niño sí le podemos enseñar que cuando tenga su edad va a tener que trabajar, pero no le podemos enseñar diciéndole, le enseñamos con ejemplos. Hay generaciones, muy lamentable que hay generaciones en nuestro país que no han visto trabajar a sus padres. Y así vamos de mal en peor, así el país va de crisis en crisis, así no vamos a salir nunca de una crisis con gente que no trabaja, con gente, generaciones enteras a veces sin trabajar, de los cuales, por supuesto, no es hay excepciones, ¿no? Hay mucha gente que trabaja, pero el que pasa necesidad es porque no trabaja. Dios quiere que seamos prosperados. Fíjense lo que dice la palabra del Señor en Primera de Reyes, en el capítulo 2. Verso 2 dice, el rey David le daba este ejemplo y le decía esto a Salomón. Era hijo del rey, escuchen, era hijo del rey. No era cualquier persona, no era el hijo de allí del barrio, no, era el hijo del rey. Y el rey David le decía estas palabras. Dice, yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. O sea, ya sabía que él estaba de viaje de ida, ¿sí? Como decimos, estaba de despedida. Ten valor y sé hombre. Cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos y los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritos en el libro de Moisés, en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Hay versiones que dicen para que seas prosperado en todo lo que emprendas. En todo lo que emprendas. Si vos querés tener éxito, querés ser prosperado en algún negocio, en algún emprendimiento, en un microemprendimiento que hoy se usan muchos, tenés que basarte en la palabra de Dios. Tenés que enseñar la palabra de Dios. Acá están todos nuestros ejemplos. Están todo como nosotros nos tenemos que guiar para poder ser prosperados. O sea, no vuelvo a decir lo mismo, no hay tal como que te decreten, que te declaren, o no hay tal cosa. Es trabajo. Esto está como les dije, en los pensamientos de Dios desde el principio. Y el rey David se lo aconsejaba a su hijo y le decía, quiero que si querés tener éxito en todo lo que emprendas, querés ser prosperado en todo lo que emprendas, vas a tener que guiarte y conducirte por la palabra de Dios, por la ley que está escrita. ¿Y qué decía esta ley? En Josué 1:8 dice, 1:8:8, estudia, dice, constantemente este libro de instrucción, estudia, o dice, medita en el libro de la ley, dicen algunas versiones, ¿no? Pero me gustó esta versión, la Nueva Traducción Viviente, que dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces, dice, entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Allí está la clave. O sea, alguien está mintiendo cuando te dicen que vas a ser prosperado porque declarás prosperidad para tu vida. Y la palabra de Dios dice que tenés que seguir y conducirte por la palabra de Dios y que tenés que trabajar. ¿Saben que esta mentira es algo que ha pasado durante muchos años dentro de la iglesia? Esta mentira que han metido
que la prosperidad la podés declarar o la podés decir o la podés decir, pero si no trabajás no vas a tener prosperidad. Créeme que vas a tener necesidad. Lo único que ha creado todo esto es una mentalidad de escasez. Acostumbrados a vivir con la escasez. El apóstol Pablo dice que él supo vivir escasez, pero también vivió abundancia. Y esto está en el trabajo. Proverbios capítulo 13, verso 23 dice: en los campos de los pobres hay comida de sobra. Donde hay maldad, todo se pierde. Donde hay una manipulación, donde hay una mentira, todo se pierde. Dice que en los campos de los pobres hay comida de sobra. O sea que necesidad no podés pasar, necesidad no podemos pasar porque hay. El tema es que hay que salir a buscarla. El tema es que hay que salir a afrontarla. El tema es que hay que salir todos los días al campo. Hay que salir a trabajar. Dios tiene el control de la economía y de las finanzas de sus hijos. Por eso el Señor te dice desde el principio de la creación, desde el principio, que debemos trabajar. En un mundo tan competitivo, tan exigente, se puede creer a veces que el trabajo es una simple forma de ganar dinero. El trabajo glorifica a Dios. El trabajo exalta a ese Dios que desde el Génesis nos viene enseñando, dice la palabra del Señor, que Él creó, un Dios creador, un Dios con creatividad, un Dios de hacer cosas, dice que Dios hizo, o sea que trabajó con sus manos. Dice que hizo al hombre a su imagen y semejanza en Génesis capítulo 1, verso 27. O sea, Dios nos dio desde el principio las pautas para poder tener lo que nosotros queremos. Debemos trabajar. Dios quería tener al ser humano, quería tener al hombre, a la mujer que le adoraran. ¿Qué hizo Dios? Quería tener este mundo para que se contara su gloria mirando las maravillas de este mundo. ¿Qué hizo Dios? Trabajó. Y el Señor sigue trabajando. Contó las glorias, o sea, este mundo que cuenta su gloria tiene o sea, no es un chasquido de dedos, es trabajo. ¿Y cuánto debemos trabajar? ¿Qué dice la Biblia acerca del trabajo, del tiempo? Dice, 6 días trabajarás y el séptimo, ¿qué dice? Descansarás. Y tiene también un beneficio trabajar. 6 días trabajarás, dice. ¿Sí? O sea que es constante nuestro trabajo, por los cuales tenemos que tomarnos un día para esto, para lo que estamos haciendo hoy, escuchando palabra de Dios, viniendo a adorar al Señor. Este día es del Señor porque Él lo eligió para Él, pero nos dio 6 días para trabajar. No dijo 6 días va a estar en tu casa y ya está, el séptimo anda a la iglesia. 6 días trabajarás. Fíjense que el trabajo es un mandato de parte de Dios para su pueblo. Y es un propósito y es bendición para su pueblo. Fíjense lo que dice en Génesis 1:28, dice, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, dominen los peces del mar y las aves del cielo y todos los reptiles que se arrastran en el suelo. Ser fructífero no solo se refiere a ser productivo o a tener muchos hijos. Ser fructífero es poder crear, poder tener, poder desarrollarte, poder hacer cosas, poder glorificar a Dios con tu trabajo. Y saben, cuando nosotros trabajamos tenemos para dar.
Por eso el Señor decía en su palabra, más bienaventurado es dar que recibir, porque si no trabajamos no tenemos para dar. Para dar para la obra, para dar para la misión, para dar para el mantenimiento, el sostenimiento de la iglesia, para dar a los necesitados. Vamos a sentir ese gozo de poder dar, ese gozo de decir, puedo darle a otros, qué bueno, porque es el trabajo de mis manos. Hay personas que trabajaron toda su vida y hoy pueden disfrutar de una jubilación, de una pensión de ancianidad, pero no quiere decir que tuvieron todos los años de balde. Estuvieron trabajando y hoy son dignos merecedores de esas pensiones y de esas jubilaciones. Y con eso se deleitan en dar y además hacen cosas en su casa. Las amas de casa que se levantan muy temprano y a veces hay mujeres que duermen hasta las 12, la 1. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la mujer virtuosa allí en Proverbios 31? ¿Qué dice? Dice que se levanta muy de mañana, muy temprano, antes que todos. Esa mujer es la que hace prosperar a su familia. Dice que teje preciosas ropas para sus hijos, que hace cosas que sostiene su casa. Es necesario que como hijos de Dios demos ejemplo de esto. Demos ejemplo de trabajo. El Señor nos ha puesto el trabajo como un modo de adoración. El trabajo no solo se puede ejercer o se puede hacer por obligación, sino para deleitar a Dios. Fíjense lo que dice Colosenses, ya con esto estoy terminando, Colosenses 3:23. Dice, todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Esto indica que sin importar la labor que tenemos que hacer, sin importar el trabajo que tenemos que hacer, tenemos que glorificar a Dios con nuestro trabajo. Hacerlo de la mejor manera. Ser conscientes de que uno está glorificando a Dios. Ser consciente de que con lo que yo estoy haciendo, estoy glorificando a Dios. Hacerlo de la mejor manera. Hacer que tu trabajo, que tu patrón, que la persona que te paga, la persona que te ha contratado, se sienta dichoso y sea un trabajo, o sea, que seas una persona recomendable para hacer otro trabajo, que las personas hablen bien de vos. El trabajo te dignifica y glorifica a Dios. No trabajar es como no creer en Dios. Primera de Timoteo 5:8 dice, la palabra dice, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. ¿Sabe de quién está hablando? De las personas que no proveen para su casa. Los que no salen a trabajar para sostener su familia, para sostener a sus hijos. Es peor, dice, de que si no hubieran conocido, o sea, es peor que esas personas que nunca conocieron a Dios. Está hablando aquí el apóstol Pablo y enseñándole a Timoteo acerca de los que no proveen para su casa. Es triste ver, lamentable ver que muchos líderes de muchas iglesias no trabajan y su familia pasa necesidad. He hablado con hijos de pastores que no quieren saber nada con el evangelio porque sus padres los hacían pasar necesidad, porque entendieron mal el vivir de la obra,
porque entendieron mal la palabra, porque dice que el que no provee para los suyos es como un inconverso, como si nunca hubiera creído. Es triste ver esto. También así como es triste ver a aquellas personas que se fanatizan con el trabajo y que jamás atendieron a su familia, pierden a su familia por el trabajo, trabajan sábado o domingo. Hay épocas, hay etapas. Yo lo hice. En alguna oportunidad de mi vida lo tuve que hacer cuando era joven y me la aguantaba. Trabajaba sábado y domingo, noche y día. ¿Saben por qué? Porque yo quería que mis hijos y que mi familia no pasara necesidad. Muchas veces tuvimos necesidad, pero la necesidad fue un ratito. Porque al otro día yo salía, si no había algo para comer, yo salía a buscarlo. Salía a cortar pasto. Salía con mi bicicleta y enganchaba un carrito atrás y metía la máquina de cortar pasto que era prestada, la bordeadora, y salía y golpeaba una puerta donde veía que el pasto estaba un poquito largo. Le decía: señora, ¿quiere que le corte el pasto? ¿Saben por qué? Porque tenía necesidad en mi casa y tenía que suplirla. Sabía que era responsable de mis hijos, sabía que era responsable de mi esposa. Dios te va cambiando en ciertas etapas de tu vida. Bueno, en esta etapa el Señor me ha permitido otro trabajo y no me avergüenzo de dónde el Señor me fue pasando y me fue trayendo, porque cada uno de esos trabajos, yo hoy le puedo hablar de trabajo a cualquier persona. Y de cualquier trabajo, me animo a decir de cualquier trabajo. Construcción, fincas, trabajo de la viña, cosechas de distintos tipos, trabajo en las casas, plomería, electricidad, de lo que me hablen. Porque todo el Señor me fue enseñando y siempre supe que para poder suplir mis necesidades y para poder tener abundancia y para poder ser próspero tenía que trabajar. Porque tenía enseñanza. Quizás no tenía enseñanza bíblica, pero sí tenía principios en mi familia. Veía a mis abuelos que nunca dejaron de trabajar. Mi abuelo trabajaba en el campo, trabajaba en la chacra y mi abuela trabajaba en su casa. Hacía las cosas y siempre tenía la casa ordenada. Tenía mis padres, mi mamá trabajaba en la fábrica, quizás también a veces se cometen errores, ¿no? Pero por trabajar mucho, por querer suplir las necesidades de los hijos. Mi padrastro, bueno, que fue el hombre que conocí como padre hasta que vine a conocer a mi padre cuando era grande, cuando yo fui grande, jamás se quedó a dormir. Él era un hombre que le gustaba salir a veces los fines de semana. Llegaba a las 5 de la mañana y a veces llegaba pasado en copas. Pero a las 7 él estaba listo para ir a trabajar. Y siempre nos mentía la hora porque nosotros nos quedábamos un ratito dormidos y nos despertaba. Ya son las 7 y no, eran las 5 de la mañana quizás. Se tienen que levantar a trabajar. Y hay una palabra que él sabía que nos podía ofender con esa palabra. ¿Saben cuál era la palabra? Y yo hasta hoy por hoy, cuando yo la digo, cuando alguien la dice dentro de mis hermanos o alguien para alguien, es la palabra flojos. Cuando me decían flojo era como, como que me hervía la sangre. La palabra flojo era una palabra tan ofensiva, porque nosotros aprendimos el trabajo y aprendimos a ver que la prosperidad y la abundancia venía a través del trabajo. El Señor quiere que seas próspero. El Señor tiene planes y propósitos para tu vida. ¿Querés prosperidad? ¿Querés prosperidad? Tenés que trabajar. Así, cualquiera. Y sí. El Señor te va a dar la fuerza para poder hacerlo. El Señor te va a dar la estrategia, te va a dar la inteligencia para poder hacerlo.
Pero desde el principio la idea de Dios para con el hombre era que tenía que trabajar. Cuando digo hombre, digo mujer también. Y es valorable todo el trabajo que se hace. Todo. A veces creemos que es valorable solamente el trabajo que te da un rédito económico. Es valorable el trabajo que haces para otros. A veces haces trabajo voluntario. A veces haces el trabajo en tu casa como ama de casa. Mantener tu casa limpia, tu casa ordenada, las cosas para tus hijos. Ese es trabajo y es honroso. Y Dios se glorifica en eso, porque deja enseñanza para tus hijos, para tus nietos, que van a ser prósperos. Porque esto no es que vuelvo a decir lo mismo, que se declare, o que se decrete, o que se diga, o decir la palabra. No, son mentiras. La palabra dice que tenemos que trabajar, debe trabajar, dice. ¿Te ganarás el pan con qué? Con el sudor de tu frente. ¿Quién lo dijo? No dijo el Señor. No dijo el Señor, decí la palabra próspero y vas a ser próspero. No dijo el Señor, decretá tal cosa y va. No, dijo el Señor, tenés que trabajar. Tenés que ganarte el pan con el sudor de tu frente. Hay un fragmento del libro criollo del Martín Fierro, que lo conocemos mucho acá en Argentina, del autor José Hernández, que dice, debe trabajar el hombre, y esto me lo aprendí de memoria, dice, debe trabajar el hombre para ganarse su pan. Dice, pues la miseria en su afán ha de perseguir de 1000 modos, llama a la puerta de todos y entra en la del haragán. La miseria en su afán ha de perseguir de 1000 modos, llama a la puerta de todos y entra en la del haragán, en la del que no quiere trabajar. Este fragmento me lo aprendí muy de memoria, porque debemos trabajar. ¿Querés prosperidad para tu vida? Debemos trabajar. El Señor te va a dar la prosperidad, el Señor va a ser fiel, el Señor te va a dar éxito en todo lo que emprendas. El Señor te va a hacer próspero en todo lo que emprendas. Te va a dar éxito, le va a dar éxito a tus manos, le va a dar éxito al fruto de tus manos. Pero vamos a tener que trabajar. Y vuelvo a hacer esta pregunta, ¿querés prosperidad? Tenés que trabajar. Tenemos que trabajar. Todo trabajo, vuelvo a repetirlo, es honroso. Qué bueno que es cuando nosotros llegamos a nuestro hogar con el fruto de nuestras manos. Hay gente que te va a criticar porque te compras cosas, porque tenés buenas zapatillas, o porque tenés buena ropa, o porque tenés un buen auto, o porque tenés cosas en tu casa, o porque te vas de vacaciones. Cuando trabajás, déjalos que hablen. Déjalos que hablen. Si te lo ganaste. Es honroso. Lo que tenés, te lo has ganado con el sudor de tu frente. Y Dios te ha bendecido, y agradece a Dios por lo que te ha bendecido. Disfrutá de las bendiciones que Dios te ha dado, frutos de tu trabajo, de obediencia a Dios. Ahora, cuando viene mal habido, cuando sabes que no has trabajado, cuando sabes que tenés que esperar que te den para poder comer, mientras tanto vos te comprás las mejores zapatillas, eso ya no es digno. Eso ya deja mucho que desear. Dice la palabra de Dios que es como si no hubieran conocido a Dios. La gente del mundo quizás lo puede llegar a hacer. La gente que no conoce a Dios quizás lo puede llegar a hacer. Pero los hijos de Dios tenemos que guiarnos por su palabra. Él dice que para que nosotros tengamos éxito en todo, tenemos que poner en práctica su palabra. Que el Señor nos ayude y a tomar desafíos en nuestras vidas. Di algunos ejemplos
de prosperidad y de ganar dinero. ¿Sí? El dinero nos dignifica. ¿Sí? El dinero nos permite suplir las necesidades de nuestra familia. Di algunos ejemplos, que hay muchísimos más. Gente que se dedica a coser en su casa, gente que se dedica a pintar, gente que se dedica a enseñar, a dar clases particulares yo conozco muchos profesionales que son docentes y dan clases particulares a su vez y encima hacen otra cosa. Venden cosméticos. ¿Cuántas cosas hay para generar divisas para tu familia, para tus necesidades? ¿Cuánto hay? Y Dios es un Dios creativo que nos ha dado tantas posibilidades de poder glorificarlo con nuestro trabajo. El Señor quiere que tengas éxito. El Señor quiere que seas exitoso, que seas exitosa en tu vida. Que puedas enseñarle a tus hijos a ser exitosos. Que tengas la posibilidad de enseñar que de la única forma que se puede ser próspero es con trabajo. Que el Señor nos desafíe en esta semana a movilizarnos en el trabajo y a honrarlo con nuestro trabajo. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque quedó tan clara para mi vida desde hace tanto tiempo y tú, Señor, has sido fiel en cada una de tus palabras, Señor, y he visto tu fidelidad en mi familia, en mi entorno, Señor, en las cosas que tú nos has dado. Señor, pero no apuntamos solamente a lo material, sino cómo hemos podido glorificarte, Señor, con todo lo que nos has dado. Señor, cuán agradecido soy, mi Dios. Ahora, mi Dios, te ruego que tu palabra leída en esta mañana, explicada en esta mañana, haga, Señor, cabida en el corazón de tus hijos, mi Dios. Que cada uno pueda glorificarte, honrarte, obedeciendo tu palabra, poniendo por obra tu palabra, Señor, sabiendo que tu deseo, Señor, y que tus principios desde el inicio, desde la creación, Señor, fue trabajar. Nos dejaste ejemplo. Cuando enviaste a tu Hijo Jesucristo, no lo enviaste a una familia donde Él no tuviera que trabajar, Él tenía que trabajar. Y aún cuando estaba en el ministerio, Él decía, mi Padre trabaja y yo trabajo. Señor, ahora te ruego, mi Dios, que tú abras las ventanas de los cielos, Señor, como dice tu palabra, y que le des a tus hijos hasta que sobreabunde. Señor, te ruego, mi Dios, que nosotros como tus hijos podamos entender tu palabra, Señor. Te ruego por aquellos que pasan necesidad porque no te conocen. Te ruego por aquellos que pasan necesidad porque no te han conocido, Señor. También te ruego por tus hijos para que cada uno pueda tomar tu palabra, Señor, obedecerla y ponerla por obra y glorificarte con el trabajo. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias porque esto es un desafío todos los días a glorificarte. Te alabamos, mi Cristo, por tu palabra. Te alabamos, Señor, por tu palabra. Gracias por la persona de tu Espíritu Santo en nosotros que nos convence de nuestros errores. Hoy tomamos decisión, Señor, de transformar nuestras vidas. Hoy tomamos la decisión de honrarte con el trabajo.
glorificarte y suplir las necesidades aún de tus hijos que has enviado al campo misionero, has enviado a lugares inhóspitos. Señor, pero ayúdanos para poder suplir nuestras necesidades, como dijo el apóstol Pablo, mis manos me han bastado para suplir mis necesidades. Te alabamos, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga y que podamos poner por obra su palabra.